¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elida, mi vida? Un Muy placer bien, un volver a gusto, verte. Cristina, verte Placer aunque sea volver por a aquí. verte. Claro, como decía Edmundo, estuviste con nosotros ya hace algunos años, en una charla muy, muy interesante en ese momento. Y ahora sí hago la presentación formal. Entonces, la doctora Elida Beatriz Hermida es física, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Universidad de San Martín, secretaria académica de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Sus temas de investigación comenzaron con el estudio de propiedades mecánicas de materiales plásticos petroquímicos. Desde el año 2000 comenzó a trabajar con plásticos biodegradables primero para mitigar el daño ambiental, hoy para desarrollar aplicaciones biomédicas. Desde las ciencias materiales aprecia la devastación de los bienes naturales del planeta que se dan con una celeridad que requiere un compromiso ético y profesional en pos de una transformación que asegure la vida humana para las próximas generaciones. Menuda tarea esa, ¿eh? Hoy nos va a presentar una ponencia que tituló Del catastrofismo a la ecología política. Bienvenida nuevamente y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Cristina, al mundo. Agradezco que me consideren una amiga del instituto, Sí, así me siento. Es muy lindo, me acuerdo todavía de esa sala con un intercambio tan lindo de preguntas, a pesar de que era muy tarde y muy bueno. Y así que bueno, hoy vengo con otra mirada, ¿no? Que es esto un poco que estabas comentando, Cristina, que yo empecé a trabajar con materiales plásticos petroquímicos, salía de la carrera de física y el desafío que me presentaban para poder graduarme primero y hacer el doctorado después era entender el comportamiento mecánico en principio que tenían estos materiales. Algunos se estiran un montón, otros son muy frágiles. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿De qué depende? Al poco tiempo me contacté con una colega que estaba trabajando con plásticos biodegradables producidos por bacterias y la verdad que me entusiasmó muchísimo esto de empezar a tener contacto con otras áreas, ¿no? Con la biología, por ejemplo, con la microbiología, cómo se cuidaban esas bacterias, qué tipo de plásticos producían. Y bueno, a ver, el tema del deterioro ambiental no es una cosa nueva, y ya por esos años entonces me parecía que podía ser interesante trabajar con los plásticos biodegradables para intentar mitigar la gran contaminación que estaban produciendo los plásticos, ¿no? Sin embargo, bueno, había para poder avanzar en investigaciones, una de las cosas que nosotros buscábamos era la investigación aplicada, no solamente aplicable, sino aplicarla realmente, que no quedaran las tesis de nuestros estudiantes de doctorado, por ejemplo, solamente en las bibliotecas de la universidad, sino que pudiera dar lugar a algún producto. Y nos dimos cuenta que el interés por los productos biodegradables, por mitigar el impacto ambiental, no lo teníamos presente, no había una necesidad, una demanda del mercado. O sea, se declama las preocupaciones por el ambiente, pero todavía, por lo menos en la región, en ese momento, estamos hablando de año 2006, 2007, no había interés por esto. Y entonces otra de las aplicaciones con las que sí se puede trabajar con plásticos biodegradables tiene que ver con área médica. Algunos de los plásticos con los que trabajamos servían para aplicaciones médicas, entonces mi línea de investigación se orientó por ese lado. Sin embargo, en paralelo, además de hacer investigación, a uno le empiezan a resonar la manera en que investiga, en que trabaja y cuál es el impacto que eso va teniendo en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y uno está inserto en un mundo, cuando hablamos de este catastrofismo, hablamos de situaciones que uno no quisiera estar transitando y estamos transitando por situaciones a nivel planetario, si pudiéramos realmente pensar a nuestro planeta como nuestro hogar, y digo nuestro en el sentido de para todos quienes habitamos en el planeta, donde en poco menos de
300 años, digamos, de revolución industrial para acá, prácticamente hemos devastado la corteza terrestre. Y entonces ahí surge una preocupación, no solamente por el efecto invernadero, sino por qué es lo que estamos haciendo y por qué llegamos a esto, ¿no? Y entonces ahí es como que empieza toda otra búsqueda que escapa de lo que son las líneas de investigación y que me llevan a vincularme con ciudadanas y ciudadanos de distintas partes de mi barrio, del país, asambleas ambientales, e ir mirando otra visión bastante más abarcativa que lo que es el positivismo o el sistema cartesiano, digamos, de la ciencia en el que nos hemos formado, ¿no? Así que bueno, un poquito hoy quería traerles esta mirada y digo desde el catastrofismo a la ecología política porque creo que por ahí se da una salida, o sea que la charla intenta tener una visión optimista de la situación a pesar del nombre de catastrofismo. Y para ayudarme en la charla traje una pequeña presentación con algunas imágenes que voy a tratar de compartir por aquí. Y si no hacemos como en la época de la radio, apelar a la imaginación de cada uno, y yo voy tratando de describir y cada uno se va tratando de imaginar. Ese es otro ejercicio, ¿no? Que también en este mundo tan atravesado por la pantalla, parece que si no hay imagen cuesta hasta focalizar la atención, ¿no? Sí. Me imagino que debe haber habido mucha transformación o que va a seguir habiendo, digamos, en la manera en que los docentes se van formando, ¿no? Para este mundo con chicos tan crecidos a partir de las pantallas, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí. Se modifica también la formación docente porque los futuros docentes no solamente tienen que aprender a manejar estas nuevas tecnologías, sino que tienen que poder transmitir también esa información a los más jóvenes. Aunque los más jóvenes siempre están más avanzados que nosotros porque tienen un dominio de la tecnología que los mayores por ahí no la tenemos, ¿no? Lo vemos en los chicos muy chicos que ya son expertos en este tipo de cuestiones. Elida, vos tenías previsto, tenías pensado presentarnos imágenes. Sí, yo le decía a Cristina que si no intento al modelo de la radio de describir o de pedirles a ustedes que piensen a ver cómo verían algunas imágenes. Puedo empezar a ver qué tal. Trabajando más con la imaginación. Tal cual, tal cual. Bueno, si quieren les cuento. Así A nos ver, Creo quedamos. que sigo. ¿Cómo? Te escuchamos, digo. Bueno, fenómeno. Entonces vamos a ver, cuando empiezo pensando en esta situación de catastrofismo, lo hago desde el lugar donde vivimos hoy. Y el lugar donde vivimos hoy es un mundo muy desigual, ¿no? Entonces, viste que se habla, o vieron, que se habla de países desarrollados y países en vías de desarrollo, subdesarrollados, ¿no? Entonces le pregunté a Google qué era un país desarrollado, ¿no? Puse países de desarrollo. Y las primeras dos imágenes que me mostró Google eran una de Inglaterra y dice el epígrafe de la figura: Inglaterra es un país con un alto desarrollo industrial y social. ¿Qué imagen se imaginan que apareció como imagen de gran desarrollo? Ya que estamos, charlamos un rato. Fábricas, empresas. Una ciudad enorme, llena de rascacielos, vista de lejos, donde apenas se divisan dos lugarcitos verdes, que deben ser dos árboles bastante altos, antiguos, que lograron sobrevivir a alguna de las enormes construcciones. Y después la otra foto era la de un país que decía las economías en desarrollo aún no alcanzan la masa crítica de bienes y capitales. O sea, automáticamente se asocia el desarrollo a bienes y capitales. ¿Y cuál era esa imagen? Esas se las describo. Hay una señora con una cesta en la espalda cargada de verduras y de flores, en la mano también lleva flores y atrás un niño
que también ha recolectado verduras o flores, caminando por un sendero no asfaltado, y detrás un lugar que es todo verde, que tiene algunas colinas que están sembradas a modo de terrazas y un montón de regiones de colinas verdes que no están sembradas. Entonces es esencialmente una mujer con un niño, o sea, hay seres humanos, cosa que en la imagen del desarrollo es una gran ciudad, no hay seres humanos, seres humanos y naturaleza. Bueno, a eso se le llama que todavía no tiene masa crítica de bienes y capitales. Entonces ya ahí empieza a resonar, ¿cuáles son los bienes? ¿No? ¿Cuáles son los capitales? En el otro caso, esos edificios enormes, que seguramente debe haber títulos de propiedad, debe ser cada uno de ellos de alguna persona, alguna fábrica que generará valor para una economía, o sea, valor en términos netamente dinerarios, ¿no? Y bueno, entonces dije, a nosotros nos toca, viviendo en particular en Buenos Aires o el área metropolitana de Buenos Aires, estar en uno de estos ámbitos denominados de desarrollo. Por más que nuestro país tenga deuda y demás, nosotros tenemos acceso a agua potable, cloacas, una serie de condiciones que hacen que nos encontremos dentro de lo que es el 20% de la población mundial, que vive en situaciones muy acomodadas y que es un 20% que tiene esa situación tan acomodada, entre otras cosas, porque se jacta de poder usufructuar de bienes y servicios. ¿Y cuánto? Más del 80% de lo que hay en todo el planeta. 20% de la población usufructúa el 80% de los bienes y de la energía que hay en el planeta. Y bueno, y entonces ahí si uno se pone en estas grandes ciudades, ves las construcciones estas enormes, rascacielos, que la última moda, que no es una moda que se le ocurrió a un arquitecto, sino que es toda una corporación de ingenieros y arquitectos que construyen torres prácticamente de acero y vidrio, ¿no? Casi no hay cemento. Y el vidrio, yo tengo de formación profesional que todo lo veo a través de qué le pasa a los materiales, ¿no? Y entonces lo que ahí veo es, el vidrio es un material que es mal aislante térmico, ¿no? Ustedes pónganse en su casa cerca de una ventana o cerca de una pared y si hace frío afuera, cerca de la ventana van a estar poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Un edificio todo de vidrio en invierno, calefacción, ni hablemos de subir hasta el piso 50, lo que eso significa en energía. En verano, efecto invernadero. Entran los rayos del sol, así que refrigeración a todo lo que da. O sea que ese mundo, entre comillas, desarrollado, consume cualquier cantidad de energía. Y después, bueno, los lugares, los comercios, ¿no? Los centros comerciales en general, es el entretenimiento, ¿no? El momento de diversión de muchos de quienes viven en ese ámbito desarrollado es ir al centro comercial, o sea, un lugar a donde pasear o consumir bienes de vuelta cerrado. O sea que aunque afuera sea un día radiante de sol, adentro tengo que poner un montón de lamparitas para poder iluminar. Entonces, en algún punto estamos viendo un despilfarro energético y esa energía se produce, por ejemplo, a través de generadores térmicos, o sea, quemando petróleo, quemando fuel oil, y entonces se libera un montón de dióxido de carbono y eso contribuye a hacer esa gran caparazón en la atmósfera que genera ese efecto invernadero sobre todo el planeta. Entonces le piden a la ciencia, o se espera que la ciencia sea quien atenúe esa cantidad de emisiones. Entonces, energía dame la misma, pero que haya menos emisiones, ¿no? Entonces, pensamos en que, por ejemplo, en vez de usar combustibles fósiles, que usemos energías renovables. Y ahí vamos a la energía eólica, pero no pensamos en que para hacer las palas, ¿no?, de cada uno de esos aerogeneradores, se hacen de material compuesto. El material compuesto son fibras, por ejemplo, fibra de carbono, fibra de vidrio, y plásticos, que son de origen petroquímico. Con lo cual estamos usando también ahí, ¿no? Después, por ejemplo, para los paneles solares, porque la energía solar es limpia. Fenómeno. El silicio es el material clave para hacer los paneles solares, lo mismo que para hacer los semiconductores, los circuitos impresos que tenemos en el teléfono celular, en las computadoras. El silicio es el segundo material más abundante de la corteza terrestre. El primero es el oxígeno, el segundo es el silicio. Y normalmente el silicio viene junto con el oxígeno. Óxido de silicio
que aparece en las rocas y en la arena. Entonces, como yo necesito para hacer los paneles solares silicio hiperpuro, o sea, silicio solo, no óxido de silicio, primero tengo que ponerle energía al óxido de silicio que nos da la naturaleza para hacer silicio. Y después tengo que quitar cualquier otro resto de material con una pureza del 99,999999%, tengo que eliminar. Y para eliminar, una manera más o menos tradicional que se hace es uno funde el silicio y es como que flota en la superficie lo que se llama la escoria, y eso uno lo retira y vuelve a hacer ese proceso varias veces. Bueno, hay técnicas con otro tipo de calentamiento, pero la esencia es esta. Para fundir el silicio necesitamos levantar la temperatura por arriba de los 1400 grados centígrados. Entonces, para tener la materia prima para hacer los paneles solares, tengo que invertir un montón de energía. Para hacer los circuitos integrados que van adentro de las computadoras, los celulares, tengo que invertir un montón de energía. Entonces, una de las cosas que les quería mostrar, pero que ahora les cuento, es cómo fue la velocidad con la que fue creciendo la producción de estos semiconductores, porque cada vez hay más computadoras y más teléfonos celulares. La velocidad de crecimiento viene de la mano de la velocidad con la que producen dióxido de carbono estas empresas. Y esa cantidad de dióxido de carbono que producen ya supera la de la industria automotriz, por ejemplo. Siendo que un automóvil en general cambia de tecnología quizá cada 10 años, no cambia tan rápido como un celular o una computadora que cada 2 o cada 3 lo queremos cambiar. Y es una industria entonces con mucha mayor polución. Eso es lo que tenemos en este mundo desarrollado, pero no se circunscribe solo a la manera. Entonces, esta cuestión de reducir las emisiones produciendo la misma cantidad de energía es uno de los factores que algo se puede acotar, pero después está el otro factor que es cuál es la energía que yo necesito para producir un determinado producto.